Eva los junta, lo primero que Dios hace con ellos es bendecirlos. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis capítulo 1 que los bendice Dios, y una vez que los bendice les dice: vayan y cumplan el propósito para el cual ustedes están juntos el día de hoy. Quiero remarcar esta idea. El matrimonio, la familia fue idea de Dios, y lo primero que Dios hizo con la primera familia fue bendecirlos. Bendecirlos para que ese primer matrimonio viviera cada día de su vida y de su existencia con la bendición de Dios. Con la bendición de Dios, ese primer matrimonio iba a poder gozar de muchas bendiciones, iba a poder gozar de muchas cosas. Bueno, tal vez usted el día de hoy, dependiendo del tiempo que tenga de matrimonio, personalmente tengo 36 años de casado. Hay algunos que no necesitan esperarse 36 años, a los primeros días dicen: híjole, de haber sabido que esto era el matrimonio. O no sé de cuál matrimonio hablas tú, porque el mío no es una bendición. El mío no es un gozo, el mío no es una alegría. Sin embargo, quiero decirte a ti y quiero recordarme a mí mismo que lo primero que Dios hizo fue bendecirlo con el propósito de que fuéramos felices, que lo disfrutáramos. Ahora bien, tal vez pueda surgir una palabra, una pregunta en nuestra mente. Bueno, si mi matrimonio hoy no está recibiendo esas bendiciones, o las está recibiendo, pero yo deseo tener más bendiciones de Dios, ¿cómo debería de ser mi matrimonio? A lo mejor si yo hiciera una encuesta en esta noche, cada uno diría una característica y podríamos sacar aquí una larga lista de características, seguramente buenas también. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando el ser humano desea tener en su vida las bendiciones de Dios, o atraer a su vida las bendiciones de Dios, lo que desea hacer no es una lista de deseos, sino lo que debe de hacer es ir a la palabra de Dios para preguntarle a Dios cómo querría Él, cómo quiere Él que sea nuestro matrimonio. Y vuelve a surgir entonces la pregunta: ¿cómo es el matrimonio que Dios desea para nosotros? ¿Hay en la Biblia algún parámetro? ¿Hay en la Biblia algún prototipo, es decir, algún ejemplo? Y si lo hay, ¿es algo que yo puedo alcanzar? ¿Es algo que realmente yo puedo hacer? Porque muchas veces, a lo mejor yo puedo leer un libro, puedo ir a una conferencia y todo lo que escucho digo: bueno, eso está muy bien, pero yo no creo poder alcanzar eso. Eso no está a mi alcance, yo no puedo lograrlo. Pero cuando vamos a la Biblia, con base en el capítulo que usted ya debe de tener allí, por eso estoy dando tiempo suficiente, vamos a ver que allí hay descrito un prototipo de un matrimonio, de la clase de matrimonio que Dios espera para nosotros, y que es un prototipo, un ejemplo que cualquiera de los que estamos aquí podemos alcanzar. Y que en la medida en la que nos esforcemos en alcanzarlo, vamos a gozar de esas bendiciones que Dios le dio a aquel primer matrimonio y que quiere darnos a cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en el libro de Salmos, es un pasaje muy corto, solamente tiene 6 versículos. Me voy a permitir leerlo todo y después lo vamos a ir analizando en partes. La palabra de Dios dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. La Biblia tiene varias características que nos permiten, a través de metáforas, a través de ilustraciones o a través de ejemplos cotidianos, para la gente que lo escuchó de primera mano, encontrar enseñanzas espirituales aplicables a nuestra vida. Y un buen ejemplo es este salmo,
Porque en este salmo, de manera metafórica, con una serie de hermosos ejemplos que vamos a ir desmenuzando poco a poco, vamos a descubrir cuáles son esas características que debería de tener mi matrimonio. Quiero empezar conmigo. Sé que en la sociedad es una falta de respeto iniciar con uno mismo, pero dada la responsabilidad que implica el ejemplo, quiero empezar conmigo mismo diciéndoles que ese es el prototipo que su servidor y cada uno de nosotros debería de seguir. ¿Cómo es entonces, vuelvo a repetir una vez más, el matrimonio que Dios desea para nosotros? ¿Qué características tiene? ¿Qué cualidades tiene? En primer lugar, si pueden pasar la presentación, vamos a ver que el matrimonio que Dios desea para nosotros tiene un líder que es espiritual. ¿Sabían ustedes, hermanos amigos que nos acompañan, que hoy en día las grandes empresas, para contratar ejecutivos, ya no solamente les piden su currículum para ver dónde estudiaron o qué experiencia laboral tienen, sino que un punto clave para poder contratar a una persona, a un alto ejecutivo, es que esa persona sea una persona espiritual? ¿Sabían ustedes eso? Quiero comentarles una anécdota. Un amigo entró a trabajar a una aerolínea. Tuvo una junta con un alto ejecutivo de la empresa. Y antes de iniciar una junta, le preguntó a los ejecutivos: quiero que levanten su mano, ¿quiénes aquí son espirituales? Y fue una pregunta que desconcertó a todos. Dice, porque a mí me gustaría hacer una oración. En esta institución nosotros queremos gente espiritual. Y la pregunta es, ¿por qué? Quiero que se queden con esa idea. El matrimonio, una de las primeras características que tiene es un líder espiritual. Dice el versículo 1. Si nosotros analizamos cada uno de los 6 versículos, nos vamos a dar cuenta que este capítulo de la Biblia está hablando de las bendiciones que puede llegar a tener o que puede tener un hombre en su casa, en su familia. Pero para que ese hombre tenga esas bendiciones en su casa o en su familia, lo primero que debe de tener él en su vida es ser espiritual. Porque dice el versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Por qué la palabra de Dios, cuando va a definir al matrimonio, en primer lugar habla al hombre? Porque la Biblia dice que la cabeza del hogar es el hombre. Que la responsabilidad, hoy no quiero hablar de privilegios, porque cuando hablamos de privilegios, los hombres le hacemos así a nuestra esposa: ¿ya ves, vieja? No. Quiero decirte que es una responsabilidad. Ser cabeza del hogar, el líder del hogar, es una responsabilidad. Y al ser responsabilidad significa que un día quien la dio, Dios, nos va a pedir cuenta de ellos. Es algo muy importante. Entonces se dirige a un hombre, porque el hombre, al ser el líder del hogar, es el que se debe de preocupar por guiar en lo espiritual a su familia. Normalmente los padres de familia nos preocupamos por ser responsables, trabajadores, allí en la fábrica, allí en el negocio, allí en la empresa, etcétera, etcétera. Y creemos que porque le damos a nuestra familia para la renta, para la casa, para los servicios, para la comida, para el vestido, ya lo dimos todo. Pero no. La familia no solamente necesita comer y vestir, necesita un líder espiritual. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué? Síganse quedando con esa idea. Un niño necesita valores y principios espirituales. El hombre entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, es alguien que se preocupa por su espiritualidad. Pero no hablamos de cualquier espiritualidad. Porque si alguien piensa en espiritualidad, dice, entonces tengo que prender unas velas allí aromáticas en mi casa, tengo que poner unos inciensos, tengo que regar un agua para que sea de la buena suerte. No. Cuando la palabra de Dios habla de que el líder debe de ser espiritual, es un varón, es un hombre que lo primero que hace es voltear a sus ojos al cielo para buscar la ayuda y la sabiduría de Dios, y es alguien que lee la palabra de Dios y que con base en ella va a guiar y a tomar las decisiones que van a influenciar su vida, su matrimonio, la de sus hijos. Los hijos aprenden con el ejemplo.
Recuerdo cuando uno de mis hijos chiquitos empezó a rasurar. Ya me llevo la sorpresa y lo veo así, dice, papá, dice, mira lo que pasó, se me rasuré. Y yo me quedo así, ¿por qué haces eso, hijo? ¿Te puedes cortar? Dice, pues yo te he visto cómo te rasuras y mira, ya me rasuré también. Y luego lo veía con mis sacos o con mis zapatos grandotes caminando allí en la sala. Dice, ya soy papá. Dice, papá, dice, mira, yo ya soy papá también. Y el otro, ya llegué del trabajo, y llegaba con su portafolio, según él, ¿no? Salía al patio de la casa y llegaba con su portafolio, porque los hijos aprenden con él ejemplo. La palabra de Dios dice que lo mejor que el hombre puede hacer es ser un hombre que teme a Jehová, que teme a Dios. ¿Por qué es un hombre que debe de temer a Dios? Porque un hombre que teme a Dios, siguiente presentación por favor, es un hombre que va a ser bienaventurado. Si gocé del favor de su atención en la lectura, la siguieron al frente, la leyeron en su Biblia o la escucharon, en solamente 6 versículos la palabra bienaventurado se repite 2 veces y es de hecho la primera palabra que se da en el versículo 1. La palabra bienaventurado en la Biblia tiene un significado, pero que al conocer ese significado tiene 2 grandes connotaciones. La primera connotación o el primer significado que la palabra bienaventurado tiene en la Biblia es que describe a un hombre feliz, a un hombre dichoso, a un hombre alegre, a un hombre contento, porque es alguien que está siendo bendecido por Dios, que está experimentando en su vida las bendiciones de tener una comunión con Dios, que al estar aprendiendo de su palabra, al darse cuenta que los principios bíblicos que está aprendiendo y que está aplicándolos en su hogar están dando resultado, y entonces Dios lo está bendiciendo, y por eso es feliz. No tiene la preocupación de llegar a un hogar, a una casa, a una familia, donde lo único que va a escuchar son problemas, son pleitos, son dificultades, y todo lo que muchas veces es lo primero que oímos cuando cruzamos la puerta de nuestra casa, algunos hombres. Es feliz. Y en la medida en la que él es feliz, dice, esto que estoy haciendo, siguiente por favor, esto que estoy haciendo da resultado. Entonces lo voy a buscar más, me voy a involucrar más, voy a prosperar más en este conocimiento. Quiero saber más entonces de Dios. Y entonces la palabra bienaventurado no solamente habla de un hombre que es feliz y es dichoso, sino habla de un hombre que crece espiritualmente, que tiene el deseo de conocer más y que en virtud de experimentar las bendiciones de Dios, se convierte en un hombre de oración. Es un hombre que sus batallas y que sus luchas las enfrenta en oración. Pero para ello tiene que tener temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Bueno, la Biblia nos define el temor de Dios de muchas maneras. Vamos a leer 3 versículos en los cuales vamos a sacar 3 ideas. Voy a leer, por favor, abran, no pierdan el libro de Salmos. Vamos a estar regresando allí cotidianamente. Voy a pedirles de favor que leamos el libro de Proverbios 1:7, 8:13 y 14:26. Amigo que nos acompañas en esta noche, hermano, hermana, particularmente varón, hermano, varón, amigo, joven, señorita. Un día que te cases, Dios quiere bendecirte y que seas feliz. ¿Sabías que el estado ideal del hombre es cuando está casado? El estado ideal del hombre, del varón, es cuando está casado. Ven mañana, lo vamos a ver mañana. Y Dios quiere bendecirte. Pero para ello tenemos que tener temor en nuestro corazón de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? 3 versos, 3 ideas. 1, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, ¿qué es? Dice, el temor de Jehová. Temor de Jehová es el deseo que tiene una persona, hombre o mujer, en este caso hombre, escucha esto, temor de Jehová es el deseo natural, voluntario, que tiene un hombre de honrar a Dios con todo lo que hace.
Temor de Dios es el deseo de un hombre de no avergonzar a Dios con sus acciones, de provocarle gozo y alegría a su corazón. Eso es temor de Dios. Temor de Dios es actuar de manera natural como un hombre ejemplar en medio de la sociedad en la que él vive y se desempeña. Dice este pasaje, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si tú y yo hoy ya no sabemos qué hacer con nuestro matrimonio, ya no sabemos cómo arreglar nuestros problemas, ya no sabemos a quién acudir porque lo hemos probado todo, entonces lo que necesitamos hacer es involucrar a Dios. Pero involucrarlo de tal manera que naturalmente en mi vida yo tenga el deseo de honrarlo a Él. Y si tú, hermano o hermana, ya tienes a Cristo, necesitas involucrar a Dios. Porque a unos creyentes muchas veces los sacamos de nuestra vida, los sacamos de nuestro matrimonio, de nuestra familia. La mejor decisión entonces que ese líder que es espiritual toma es buscar la sabiduría de Dios. ¿Sabes qué significa en la Biblia la palabra sabiduría? La palabra sabiduría describe a una persona que toma decisiones correctas en el momento apropiado. Porque hay personas que toman decisiones correctas, pero cuando ya no es tiempo, demasiado tarde. Y por eso tu esposa dice, si hubieras hecho eso hace 5 años, si hubieras hecho eso hace 3 meses, si hubieras hecho esto cuando yo te lo pedí, pero ¿sabes? Ya no quiero saber nada, es demasiado tarde. Sabiduría es tomar decisiones en el momento apropiado. Significa entonces reconocer a Dios como el verdadero Señor, como el verdadero líder de la casa, como el que gobierna mi hogar, mi familia. 8:13, Proverbios 8:13. El temor de Jehová es, ¿qué dice? Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Un hombre que teme a Jehová, un hombre que teme a Dios, es un hombre que sale de casa no con la intención de buscar a otra mujer. Un hombre que teme a Jehová es un hombre cuya mujer se puede quedar tranquila sabiendo que su amado ha ido a la calle, ha ido al negocio, ha ido al trabajo y que su mente y su corazón le pertenecen a ella. Que su paternidad no va a ser para educar a los hijos de otras, sino los suyos, los propios. Es aquel que tiene la confianza de su esposa y ella vive tranquila en su hogar sabiendo que, permítame usar esa palabra, ahora con el feminismo tiene uno que tener mucho cuidado, espero que no sea una bandera que aquí se abrace, ¿verdad? Que su hombre es alguien de mucho valor porque teme a Dios. Aconsejaba yo a una persona hace poco en la iglesia por problemas. Y yo le decía, tu mayor preocupación debe de ser que en el corazón de tu esposo haya temor de Dios, no de ti. Porque si tiene temor de ti se va a esconder y va a terminar haciéndolo. Pero si tiene temor de Dios, no lo va a hacer. Entonces, significa reconocer el señorío de Cristo, implica obediencia voluntaria a sus mandamientos, pero conlleva un aborrecimiento hacia el mal. 14:26. ¿Ya no sabes qué hacer con tu matrimonio? ¿Tus hijos están preocupados? ¿Ya perdiste la esperanza, el sueño, la ilusión? ¿Crees que ya no se puede hacer nada? Sí se puede hacer algo. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Y lean conmigo. Hermanos, Dios me ha dado el privilegio y la bendición de aconsejar matrimonios que han llegado a la iglesia en la que sirvo con el deseo antes de entrar de divorciarse. Y se han dicho uno al otro, mira, voy a ir a este lugar ya como la última oportunidad. Y cuando esos matrimonios han tomado la decisión de invitar a Dios, a Jesús a su vida, y cuando ese varón ha tenido la humildad de decir, yo voy a
alimentar el temor de Dios en mi vida, esos matrimonios se han reconstituido, se han reconstruido. Yo respeto a los especialistas en la salud humana, hablo de los psicólogos, yo los respeto. Si tú me dices, yo voy a ir a un psicólogo, voy a buscar un consejero, está bien, yo lo respeto. Si te gusta pagar para que te escuchen hablar, adelante. Pero esas personas no tienen la capacidad de entrar a tu mente y a tu corazón y cambiarlo. Dios sí. Y Él no cobra. Pero como no nos cobra, cuando desembolsamos algo, creemos que porque desembolsamos y entre manos cobre, más sirve. Ya deberíamos de cobrar, hermano Gerardo. ¿Verdad? Vamos a poner las cuotas ahí. Consejería matrimonial, 3,500 la hora. Y el hermano cuando salga va a decir, esta sí fue buena porque mira, esto me costó tanto. Esta me costó más, esta sí sirve. Así somos las personas. Cuando la respuesta está aquí, en la palabra de Dios. ¿Por qué las empresas están buscando personas espirituales? Es una pregunta que dejé abierta hace rato, ¿sí se acuerdan? Porque dice que cuando hay temor de Jehová, esperanza tendrán sus hijos. Una persona espiritual es una persona con la capacidad de enfrentar problemas. No se vence, no se deprime, no se derrumba. Él dice, no me salió este proyecto, lo voy a intentar de esta manera. No logré esta meta, voy a buscar esta otra forma, me voy a esforzar, voy a trabajar, voy a planear, voy a hacer. Y las empresas quieren personas que no se derrumban a la primera, que no salen huyendo, que no caen, que tienen la capacidad de la resiliencia, un término muy común hoy en día en la sociedad en la que vivimos. Eso lo tiene una persona espiritual, porque su esperanza está respaldada en Dios. Hoy en día que está la costumbre de googlear, busquen allí inteligencia espiritual. Hay universidades que ya dan diplomados en inteligencia espiritual. Si no me creen, búsquenlo. Y si la sociedad moderna hoy está buscando gente espiritual, es porque sabe que lo espiritual es importante. Hace tiempo me invitaron a dar unas pláticas en un bachillerato allá en la Ciudad de México. Me entrevisté con la directora y me dijo, pastor, tengo 1,800 alumnos y ya no sabemos qué hacer con ellos. Ya no sabemos qué hacer con ellos. Usted tiene la autoridad para venir y enseñarnos aquí lo que usted quiera, porque yo creo que lo espiritual es algo que a esos muchachos les hace falta. El mundo está deseoso de eso. Algo les hace sentir esa necesidad. No están errados, no están errados, porque Dios en su palabra dice, nos enseña, que cuando la necesidad espiritual de una persona, de una esposa, de unos hijos, está siendo alimentada, otorgada, dirigida por ese líder que es espiritual, esa familia va a tener esperanza. Sí, viejito, no hay trabajo, pero no te preocupes, dice la esposa, vamos a salir adelante. Hijos, miren, no les puedo comprar su computadora, no puedo hacer esto, pero vamos a orar a Dios para que, sí, papá, no te preocupes, papá, yo pido el libro prestado, yo hablo con mis amigos, yo copio la tarea, no te aflijas, papá, yo busco. Dicen, sabemos que vamos a salir adelante. La esperanza nos da ese deseo de vivir, de salir adelante. ¿Me estoy explicando con claridad? 2. El matrimonio que Dios desea para nosotros es un matrimonio que disfruta lo que posee. Salmos capítulo 128, versículo 2, pónganse de pie, vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios que una de las cosas que debemos de tener como matrimonios es disfrutar lo que poseemos. ¿En cuántos matrimonios no se escuchan ese tipo de conversaciones? Y de haber sabido que me ibas a tener en esta miseria, no me hubiera casado contigo. Eres un fracasado. Pues tú eres una donadie, porque tú también no sirves para nada. ¿Qué hiciste de comer, viejita? Eso es todo lo que tienes, pues es para todo lo que me das. Si quieres, si no, hazle como quieras. Esa no es la voluntad de Dios. Yo dije al principio de la charla de hoy
que la voluntad de Dios es bendecir y que las bendiciones de Dios traen gozo, traen alegría. Pero para que haya alegría, primero tiene que haber contentamiento. Dice la palabra de Dios todos juntos, Salmo 128:2, dice la palabra de Dios: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tomen asiento. Dice el Señor, si tú temes a Dios, vas a poder tener la comida en tu mesa. Y al tener la comida en tu mesa, te vas a gozar de ella. A ver, a alguien aquí, habla a los varones, porque normalmente nos pasa a los varones. ¿A alguien aquí le ha caído la maldición de la madre? ¿Saben cuál es la bendición de la madre? No es una vulgaridad, pastor, ¿eh? ¿Alguien aquí sabe cuál es la maldición de la madre? Pero cuando te cases, te lo vas a tragar. A los que lo entendieron bien y los que no. Hermanos, qué hermoso es sentarse a la mesa con la familia y darle gracias a Dios porque ese día hubo sopa, o hubo arroz, o hubo frijoles, o hubo un huevo, o hubo un guisado, o hubo muy poco. Tú te sientas a tu mesa, le das gracias a Dios, ese Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Hoy tenemos aquí un alimento. Danos la capacidad de disfrutarlo como familia. Gracias, Señor. Y te lo comes con gusto, con gozo, con alegría. ¿Sabían ustedes que psicológicamente está comprobado que uno de los momentos más importantes que una familia debe de vivir todos los días es sentarse a la mesa juntos y disfrutar la comida? Una buena conversación, una buena charla. Lo importante no es lo que está en la mesa, es las personas que están sentadas en ella. Lo importante no es lo que comes, es el disfrutar la compañía de tus seres amados. Es comerlo a gusto, contento, con gratitud, con alegría. Habrá ocasiones en que Dios te dará la bendición de tener un manjar, una mesa llena. Habrá ocasiones en que no tendrás nada. Pero aún esas ocasiones, cuando no tengas nada, vas a ser agradecido con Dios. Y si eres agradecido con Dios, tal vez alguien toque a tu puerta y te diga: oye vecino, oye amigo, oye hermano, mira lo que te traje. Y Dios te va a proveer lo que te hace falta, porque hay gozo. No lo busquen, dice la palabra de Dios, que mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Yo creo que aquí, a todos aquí, a mí también, me gustaría tener siempre una mesa bien servida. Eso no es malo, eso no es pecado. Hay que trabajar para ello, no es malo hacerlo. Hablar de estar contentos, de estar agradecidos, hermanos, no es un llamado al conformismo. Debemos de trabajar para mejorar, para prosperar, para tener un mejor vestido, una mejor ropa, una mejor casa. No es malo, está bien. Lo que es incorrecto es pasarnos la vida quejándonos. ¿De qué te serviría, de qué me serviría, como dice la palabra de Dios, tener una mesa de manjares donde no nos hablamos, nos gritamos, nos maldecimos, nos ofendimos, nos ignoramos, no nos hablamos? ¿Para qué? ¿Para qué? Una de las respuestas comunes cuando hay problemas matrimoniales en el hombre es: ¿de qué te quejas si te he dado todo? La respuesta femenina es: hubiera preferido que no me dieras nada, pero que te dieras tú mismo para conmigo, que me dieras amor, que estuvieras conmigo, que me valoraras, que me respetaras. La palabra de Dios dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. 1 Timoteo 6:6 y Proverbios 15:17. Dice 1 Timoteo 6:8: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Cuando estamos contentos y estamos agradecidos, hermanos, salimos a la escuela, salimos al hogar, salimos a la vida con gozo, con alegría, con gratitud. Hacemos las cosas mejor. Y entonces, en un matrimonio donde no solamente hay un líder que es espiritual, donde no solamente se disfruta, nosotros como adultos les enseñamos a los hijos a disfrutar lo que poseen, ¿verdad? Hay gozo. 3, un matrimonio, el matrimonio que Dios desea para nosotros, tiene una esposa valorada. Dice Salmos capítulo 128, versículo 3. Salmos capítulo 128, versículo 3. Tu mujer, tu esposa, será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. En la antigüedad, quiero decirles que este libro, ¿verdad?, fue dirigido a un pueblo en particular, por lo menos el Antiguo Testamento, a judíos. El judío vivía en un lugar llamado Palestina, y Palestina es una tierra rocosa. En Palestina cuesta mucho cultivar la tierra. Una de los principales cultivos que tiene el judío es el árbol de la vid, las vides. Quiero que pensemos que todo el perímetro de esta capilla es un terreno, ¿verdad? Es un terreno cultivable. Y entonces el varón judío tenía, para poder sembrar un huerto de vides, tenía que hacer un trabajo muy duro, porque al ser rocoso, tenía que escarbar de manera profunda para que la vid pudiera echar raíces y entonces pudiera crecer el árbol. La temperatura en Palestina es muy alta. Aquí estamos en un lugar donde el calor es muy alto. Trabajar a la luz del calor, a la luz del día, es muy agobiante, es muy agotador, ¿cierto? Ese trabajo tenía que hacerlo el hombre allí en Palestina. Una vez que sembraba la vid, tenía que tener mucho cuidado, tenía que tener el agua suficiente para que la absorbiera y creciera. Como había muchos animales y que podían en la noche bajar y destruir o arrancar esas plantas, entonces lo que tenía que hacer el hombre era rodearlo con espinos. Tenía que tener mucho cuidado, todos los días tenía que preocuparse que estuviera la cerca, que tuviera el agua suficiente, todo lo necesario hasta que creciera y diera un árbol grande. Tener un huerto de vides era algo tan valorado, que en la mitad de ese huerto, el varón judío se construía literalmente una casa, como una especie de torre. Y cuando ya ese huerto había crecido y los árboles daban fruto, en los últimos 3 meses antes de la cosecha, el varón judío se iba a vivir a ese huerto 3 meses con su esposa y con sus hijos. Y entonces todas las mañanas, cuando ese varón se levantaba, subía a la parte alta de esa torre, miraba al norte, miraba al sur, miraba al este y miraba al oeste, y lo que veía era sus vides, el resultado de su trabajo, de su esfuerzo, y se gozaba, decía: qué hermosas están mis vides, voy a poder gozar de la bendición de traerlas a mi mesa, aquí está el resultado de mi esfuerzo, de mi trabajo, lo voy a disfrutar, lo voy a ver. Y todos los días el varón salía y disfrutaba, no se cansaba de ver el fruto de su trabajo. ¿Por qué el salmista compara a la esposa y dice que la esposa va a ser como vid que lleva fruto a los lados de su casa? Porque el hombre debe de trabajar arduamente en el cuidado de su esposa. Una esposa necesita por lo menos 5 cosas. Y quiero que noten que en ninguna de estas cosas voy a hablar de dinero. Una esposa necesita sentirse valorada. Y para sentirse valorada, es decir, que no es una cosa, que no es alguien vista nada más como la que provee servicios, ya lavaste, ya planchaste, ya hiciste la comida, ya fuiste, ya hiciste. No, que es valorada, necesita amor, fidelidad, ternura, compromiso
y que su esposo sea un hombre inteligente, culto e inteligente. Vamos a tratar de desmenuzar estas 5 cosas de manera breve. Amor. El amor es algo que se demuestra, que no solamente se dice, se demuestra. El hombre que teme a Dios cotidianamente le está diciendo a su esposa: te amo, te quiero, te extraño, te necesito. Gracias porque me amas, gracias porque me atiendes, gracias porque cuidas el hogar, valoro lo que haces. Le escribe una nota, le dice que piensa en ella, le muestra aprecio, le muestra cariño, recuerda fechas y momentos importantes. Un hombre que ama a su esposa no será infiel. Nunca la va a maltratar físicamente, económicamente, ni emocionalmente. Necesita fidelidad. Y fidelidad significa que tu esposa debe de estar segura que tú como varón, que yo como varón, nunca nos vamos a conectar emocionalmente con otra mujer. Los hombres decimos: esposa, es que solamente fue sexo, cuando ya nos descubren que tuvimos por ahí un amorío. Es que solo fue sexo. No. Es que nada más me mandé unos mensajes, mira, los voy a borrar, no es nada. No, sí, es algo muy importante. Porque lo que ella quiere saber es que tú no te vas a conectar emocionalmente con nadie. Que no hay nadie más importante para ti que ella. Que en tu mente solamente está ella todos los días. Hablo de ternura. Y ternura es respeto, reconocimiento, delicadeza, sinceridad, preocupación. Ternura es cariño, es compromiso. ¿Cuál es una de las primeras muestras? ¿Cuál es una de las primeras acciones a través de las cuales un hombre que dice amar a una mujer le puede dar? Una de las primeras muestras que un hombre que ama a una mujer, ¿cuál es? El decirle: cásate conmigo. Hoy en día ya los jóvenes no se quieren casar. Y hay muchas mujeres que dicen: yo tampoco, yo no me quiero casar. Pero ¿se han fijado cómo en una boda se agarran la mano? ¿Algún día has asistido a una boda? Ve a los asistentes. Se está dando la ceremonia, colocando los anillos y todos, y los que están allí se recargan en el hombro de su esposo, de su novio. ¿Por qué? Porque hubieran deseado ser esa persona que está ahí al frente. Tener esa muestra de ternura, de compromiso. Y compromiso habla de que debe de tener la seguridad de que tú y yo como hombre no vamos a salir corriendo ante las primeras responsabilidades, que somos capaces de escuchar sus problemas, de estar a su lado para apoyarles emocionalmente, de ser el soporte que ellas van a necesitar cuando se sientan debilitadas. Y hablamos de que una mujer necesita un hombre culto, inteligente, y no hablo de alguien que ha estudiado, que sería bueno. No, hablo de una persona, de un hombre capaz de resolver problemas. Capaz de enfrentar los peligros. Capaz de salir a buscar la provisión para las necesidades de la casa. Lamentablemente, hermanos, la sociedad en la que vivimos hoy el día está tan mal que está creciendo el número de amos de casa. Eso es un grave error. Ese es un grave error. Los sociólogos ya hablan de la feminidad, de la masculinidad. No, una mujer necesita que su esposo sea alguien con la capacidad de buscar lo necesario para que ellos estén a salvo, para que ellas estén a salvo. Y no me voy a pelear con las mujeres que están aquí, pero aún las mujeres más fuertes buscan a un hombre con estas cualidades. Alguien más fuerte que ellas. Por la seguridad que implica para su hogar, para sus hijos.
Dice entonces, tu mujer debe de ser una esposa en la que tú inviertes, a la que le dedicas ese tiempo, en la que trabajas, y que cuando la ves, así como te levantas en la mañana y dices, wow, mis frutos de vid, dices, es mi esposa. La amo, es la mujer con la que me casé. Dicen que los jóvenes cuando son novios se quieren comer a besos y cuando se casan se arrepienten de no haberse comido. Otra vez, el que lo entendió está bien, el que no, siguiente punto. El matrimonio que Dios desea para nosotros invierte en los hijos. Salmos 128:3, la segunda parte. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Puedes pasar la siguiente imagen, por favor? ¿Está bien si me muevo un poquito hacia acá? No hay problema, no me salgo de foco de aquí. ¿Sí? Ok. El árbol de olivo es un árbol milenario. Es un árbol que tiene muchas cualidades. Para que ustedes puedan algún día tener fruto de un árbol de olivo necesitan sembrarlo y cuidarlo mucho. El problema del árbol de olivo es que hasta los 5 años empieza a florecer de tal manera que empiezan a salir los primeros frutos. Pero es hasta los 7 años cuando ya está lleno de frutos. El problema es que esos primeros frutos, aunque se pueden consumir, no son del todo buenos. Los mejores frutos de un árbol de olivo se cosechan hasta los 14 años. Es decir, alguien que desea disfrutar del buen fruto de un árbol de olivo debe de trabajar cuidándolo con paciencia durante 14 años. Si quiere empezar a probar sus frutos será entre los 5 y los 7 años, pero los buenos son los de 14 años hasta adelante. Pero una vez que ese árbol de frutos se ha arraigado, tiene la capacidad de convertirse en un árbol que llega a medir hasta 14 metros y vivir cientos de años. Se sabe que un árbol de olivo puede vivir entre 1500 y 1200 y 2000 años y prácticamente siempre dar fruto. ¿Por qué los hijos son como árboles de olivo? Porque los hijos, lo que viven los primeros 5 años de su vida, lo que un niño vive los primeros 5 años de su vida, lo va a marcar para toda su vida. Si los primeros 5 años de vida tú a tu hijo le dices que lo amas, lo abrazas, lo apapachas, lo cobijas, le brindas seguridad, confianza en un hogar, eso lo va a marcar para toda su vida. A los 6, 7 años viene el primer cambio neurológico, la primera poda de neuronas en el ser humano. A los 5 o 7 años tú ya puedes ver cuál es el temperamento que va a tener ese niño. Y necesitas invertir tiempo para educarlo, para traerlo, para llevarlo a que se convierta en un adulto maduro. Pero lo que vive, lo que experimenta entre los 8 y los 12 años de edad, lo va a repetir toda su vida. Los que son golpeadores hoy, eso lo aprendieron entre los 8 y los 12 años. Los que abandonan, los que lastiman, los que ofenden, lo aprendieron entre los 8 y los 12 años. Porque son personas en las que no se invirtió, no los cuidaron. Padres ausentes. Hoy en día los hijos están creciendo al lado de las abuelitas, de los tíos, de los hermanos, de gente extraña, que valoro, pero no tiene la capacidad de sustituir el amor y el cuidado de un padre y de una madre. Un niño sí necesita una buena educación, claro que sí, dásela. Pero necesita atención, cuidado, inversión. Necesita un adulto maduro, un par de adultos maduros que se aman, que se respetan, que se valoran
que construyen encima de él un paraguas protector en el cual ellos se sienten seguros. Un niño no es feliz por lo que tiene, es feliz por quien lo protege, sus padres. Un niño, un bebé podría morir si no lo abrazas nunca. En serio, aunque le des de comer. Puede morir si no lo abrazas nunca, aunque le des de comer. Pero si lo abrazas y le das amor, va a crecer fuerte, va a crecer sano, saludable. Y si a eso le das tiempo, inviertes tiempo en él, en educarlo, en enseñarle valores, principios, la palabra de Dios va a ser fuerte, va a dar fruto. Y entonces cuando tus hijos sean unos adolescentes y jóvenes y estén sentados a tu mesa, te vas a gozar y le vas a dar gracias a Dios. Señor, gracias por estos hijos. Son el resultado de tantos años de trabajo y de esfuerzo, pero mira, aquí están, obedientes, estudiosos, sanos. Física, emocionalmente, espiritualmente. ¿Me estoy explicando? ¿Van conmigo? Esa es la clase de matrimonio que Dios desea para nosotros. Y finalmente, es un matrimonio donde hay múltiples bendiciones, tiene múltiples bendiciones. Regresemos a Salmo 128, estoy entrando a la recta final del sermón de esta noche. Salmos capítulo 128, aquí hay por lo menos 4 cosas. 1, dice el versículo 5, bendígate Jehová desde Sión. Para poder entender esto, tengo que irme a la mentalidad judía y tratar de entender qué comprendió el primer lector. Cuando el escritor dice, bendígate Jehová desde Sión, Sión era una ciudad donde se ubicaba la casa de Dios, el templo. Y en el Antiguo Testamento, en el templo estaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Así que equivalía a decir que Dios te bendiga desde su morada. ¿Sí me explico? Así que un matrimonio, o el matrimonio que Dios desea para nosotros, donde hay un líder que es espiritual, donde se disfruta lo que se posee, donde tiene una esposa valorada, donde se invierte en los hijos, entonces Dios desde el cielo va a enviar bendiciones a ese hogar, porque está trabajando en el modelo que Él estableció. Dios va a bendecir esa casa. Dice, veas el bien de Jerusalén. Los judíos, nosotros los vemos como una nación, y es correcto. Pero a ver, déjenme decirles lo siguiente, amigos que nos acompañan, hermanos. Los judíos en realidad no son una nación, son una familia. Que es tan grande que se convirtió en una nación. No sé si me explico. Ellos son una familia. Por eso los judíos, donde quiera que se encuentran, ¿qué hacen? Se ayudan. Por eso casi no hay judíos pobres. Porque donde quiera que se ven, se ayudan. ¿Por qué se ayudan? Porque saben que son hermanos. Así que cuando el salmista dice, si tú eres un hombre que teme a Jehová, Dios te va a enviar bendiciones desde el cielo, y tú vas a poder ver el bien de Jerusalén, de tu casa, de tu familia. Un hogar, un matrimonio que se preocupa por imitar el prototipo de Dios, es un hogar que no le va a dar problemas a su familia. Lamentablemente muchos padres ya nada más ven a sus hijos y dicen, ay Dios mío, ¿ahora qué traen? Oye mamá, ¿puedo ir a la casa llorando la hija? O llega el papá, el hijo. ¿Qué pasó, hijo? No, pues ya me peleé otra vez con aquel. ¿Cuántos padres y madres que ya deberían de estar descansando, viviendo felices, solo tienen que estar escuchando los problemas y los pleitos de sus hijos? ¿A poco no? Pero un hogar, un matrimonio que imita lo que Dios quiere, va a ser de bendición para su familia. Hola hijo, ¿cómo estás? Oye, qué padre, qué gusto. Oye, vamos a ir a la casa, mamá. Claro que sí, vénganse. Oye, ¿quién viene? Mis hijos.
Oye, qué gozo verte, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están los niños? Y platican, no, ¿qué crees que hicimos esto, el otro y aquello? Ay, qué voy, qué padre, qué bueno. Bueno, mami, bueno, papi, nos vamos. Ay, no se vayan, quédense otro ratito. No, mamá, es que nos tenemos que ir. Ay, es que los disfruto tanto cuando están. Pero a la inversa, dicen los papás, ay, ¿a qué hora se van? Algunos somos así, solo le causamos dolor a nuestra familia. Pero Dios quiere dar bendición. Dice este versículo 6, veas a los hijos de tus hijos. ¿Habemos aquí abuelos? Levanten su mano. ¿Qué se siente ser abuelo? Hermanos, yo le digo a mis hijos, no se pongan celosos, hijos, yo los amo mucho, pero mi nieta, hermanos, si a mí alguien me hubiera dicho lo que implica amar a un nieto, no lo hubiera creído. O sea, amar a un nieto es lo más hermoso. Tener un nieto es maravilloso porque es tu descendencia, son los hijos de tus hijos. Es gozo, es alegría tenerlos en tus brazos, arroparlos, quererlos, decir, es el fruto de mis hijos. Y dice la palabra de Dios que Dios formó los matrimonios para que vieran su descendencia y se gozaran con ellos. Y para terminar, paz sea sobre Israel. Israel es toda la nación. ¿Saben ustedes? Dios no formó a la familia para que fueran un problema en la sociedad. Hoy ya viste a los vecinos, hoy cómo se gritan, hoy cómo se pegan, hoy cómo se hablan, hoy cómo se... El matrimonio que Dios desea para nosotros es un matrimonio que trae paz a la sociedad en la que vive. Que los vecinos dicen, oye, qué bonita familia. ¿Cómo quisiera tener un hombre como él, una mujer como ella? ¿Cómo le harán? Dicen que son hijos de Dios. Que leen la Biblia, que son cristianos. Qué bonito ejemplo. Dios formó a la familia como base de la sociedad, ¿cierto? Sí. Y quiere que cada familia sea eso, la base de la sociedad, que le da paz, que le da tranquilidad, que le da confort, que le sirve de consuelo, que le sirve de ejemplo. Hermano, hermana, ¿no nos gustaría tener un matrimonio como este? Sí. Dejemos que Dios sea el Señor de nuestra vida. No es un prototipo imposible de alcanzar. Solo se necesita la humildad de ir con Dios y decir, Señor, me he olvidado de ti, no puedo con mis fuerzas. Bendice lo que tú creaste desde el principio para bendecir. Perdóname por haberlo echado a perder aquellos que lo hemos hecho. Señor, puedes bendecirlo y transformarlo para que seamos de bendición para nuestra familia, la sociedad y la iglesia en la que vivimos. Porque una familia como estas tampoco le da problemas a su iglesia, solo trae bendición. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dios los bendiga.